El gobierno de los Estados Unidos construyó una base de datos de ADN en 32 estados para atrapar a los ladrones de árboles, no de bancos, no de joyerías, de árboles. Hay personas que se levantan a las 3 de la madrugada, entran a bosques nacionales con motosierras, y antes del amanecer ya están vendiendo el tronco en un aserradero a varios estados de distancia. Un solo árbol puede valer entre $5,000 y $25,000. En un caso documentado en Missouri, agentes del Servicio Forestal identificaron 8 tocones recién cortados en el bosque nacional de Mark Twain. Rastrearon los troncos hasta un aserradero cercano. Tomaron muestras de ADN del tocón y del tronco. La probabilidad de que fueran el mismo árbol era de 1 en 1.000.000 de trillones de trillones. El acusado se declaró culpable. El árbol era un nogal negro, Juglans nigra. ¿Por qué nadie nunca te ha hablado de este árbol? Piensa en lo que pagas cada mes, la carne, los productos del hogar, los suplementos, los medicamentos que no pasan por la caja pero que tampoco son baratos. En muchos hogares eso representa entre $80 y $150 mensuales solo en esa categoría. Dinero que sale, que siempre sale, y que va exactamente a donde fue diseñado para ir, hacia un sistema que necesita que tú dependas de él para funcionar. No es cinismo. Es la lógica básica de cualquier modelo de negocio. El cliente que aprende a no necesitarte deja de ser cliente. Nadie te habló de este árbol porque lo que más vale de él no es la madera. Es la parte que todos descartan. La parte que se pudre en el suelo de los parques. La que los jardineros barren y meten en bolsas de basura. Esa es la parte que las naciones indígenas de Norteamérica llevaban siglos usando. Y esa es la parte que la ciencia del siglo XXI lleva décadas analizando sin que nadie se lo cuente al público general. Vamos por partes. Imagina el otoño de 1540 en los territorios que hoy llamamos Tennessee. No hay ciudades. No hay caminos pavimentados. Solo bosque denso, ríos fríos y comunidades cherokee, que llevan generaciones aprendiendo a leer el territorio con una precisión que nosotros hemos perdido casi por completo. Una mujer camina entre árboles de 30 metros. La corteza es casi negra. Los surcos en forma de diamante la hacen inconfundible. El suelo alrededor del árbol está limpio, extrañamente limpio, sin maleza, sin plantas competidoras. Los animales pequeños se alejan. Ella sabe exactamente por qué. Este árbol no comparte su espacio. Produce una sustancia por sus raíces que envenena el suelo para cualquier organismo que no sea él. Los científicos de hoy llaman a eso alelopatía. Ella no necesita ese nombre. Solo necesita el resultado. Lo que ella busca no es la madera. No es ni siquiera la nuez, aunque la nuez también la usan. Lo que busca es la cáscara verde del fruto. Esa capa exterior gruesa, jugosa, que huele a cítrico amargo, que mancha la piel de negro con solo tocarla. La cáscara que cualquier colono europeo hubiera descartado sin pensarlo 2 veces. Los cherokee la usaban para tratar parásitos intestinales y tiña. Los comanche preparaban una pasta de hojas y cáscara para infecciones de la piel. Los iroqueses usaban la nuez cocida para preparar una bebida nutritiva que daban a los recién nacidos cuando la madre no podía amamantar, y múltiples grupos de las llanuras centrales de Norteamérica conocían las propiedades antimicrobianas de distintas partes de este árbol mucho antes de que existiera una palabra en inglés para describir un antimicrobiano. Lo notable no es solo que lo supieran. Lo notable es que en el año 77 después de Cristo, del otro lado del océano, sin ningún contacto posible con el continente americano, Plinio el Viejo documentaba en su Naturalis Historia las propiedades del nogal europeo, Juglans regia, primo directo del Juglans nigra, como planta con usos medicinales y antiparasitarios en el mundo romano. 2 civilizaciones, 2 continentes, 2 milenios de distancia entre sí, describiendo la misma familia de árboles, con las mismas aplicaciones. Ese tipo de convergencia no ocurre por accidente. El conocimiento se mantuvo vivo hasta que dejó de ser rentable transmitirlo. No desapareció de golpe. Se fue diluyendo. Primero en los márgenes, luego en el olvido. A medida que la industria farmacéutica del siglo XX encontró la manera de sintetizar, patentar y cobrar por lo que antes crecía en los bosques, el incentivo para investigar plantas de libre acceso se fue a cero. No porque la química fuera menos interesante, sino porque una cáscara que cae al suelo en los parques de cualquier ciudad del medio oeste de los Estados Unidos no puede ser propiedad de nadie. Y lo que no puede ser propiedad de nadie no puede sostener un modelo de negocio. El mercado global de antiparasitarios supera los $26,000 millones al año. No es una conspiración, es economía. Ninguna empresa con junta directiva y obligaciones hacia sus accionistas va a financiar décadas de investigación clínica,
sobre un compuesto que cualquier persona puede recoger del suelo en agosto. El sistema no necesita prohibir ese conocimiento, solo necesita asegurarse de que haya cosas más urgentes que estudiar, más rentables que financiar, más espectaculares que publicar. Y aquí viene el detalle que nadie te explica. Lo que la industria maderera del nogal negro considera residuo industrial, la cáscara verde del fruto, es exactamente la parte con mayor concentración del compuesto activo que los investigadores llevan décadas analizando. La madera vale miles de dólares por árbol, la cáscara vale cero en el mercado convencional, y sin embargo es la cáscara la que contiene la juglona. La juglona, ese es el nombre. 5-hidroxi-1,4-naftoquinona para quien necesite la nomenclatura química completa. Es una molécula que el árbol produce como sistema de defensa. La libera por las raíces, por las hojas, por la cáscara del fruto. Su función es inhibir la respiración celular de los organismos que compiten con él. En términos más simples, priva de energía metabólica a lo que intenta vivir en su territorio. Ese mismo mecanismo es lo que ha generado décadas de investigación científica sobre sus posibles aplicaciones. Un estudio publicado en Science Direct en 2022 por investigadores de la Universidad de Beni Suef en Egipto documentó que la juglona redujo en un 63% el conteo de parásitos masculinos y en un 52% el de femeninos en modelos animales infectados con Schistosoma manzoni, uno de los parásitos platelmintos más prevalentes del planeta. Otro estudio de 2020 encontró que derivados de la juglona mostraron actividad significativa contra el Trypanosoma cruzi, el organismo responsable de la enfermedad de Chagas. Investigaciones publicadas en el Journal of Agricultural and Food Chemistry encontraron que la actividad antifúngica de la juglona es comparable a la de agentes comerciales de venta libre como el undecilenato de zinc y el sulfuro de selenio. Una revisión publicada en PMC de los Institutos Nacionales de Salud de Estados Unidos documenta actividad antibacteriana, antiviral, antifúngica y antiparasitaria del compuesto, con casi 100 años de investigaciones acumuladas. Dos lenguajes separados por siglos describiendo la misma verdad. Los herboristas indígenas de Norteamérica lo llamaban el árbol que limpia. Los investigadores del siglo XXI lo llaman actividad inhibitoria sobre enzimas de metabolismo energético. La observación es la misma. Ahora la parte que la mayoría de los videos sobre plantas nunca incluye, las limitaciones reales. La evidencia científica sobre la juglona existe casi exclusivamente en estudios de laboratorio con células aisladas y en modelos animales. Los ensayos clínicos controlados en humanos no existen, no porque la química sea débil, sino porque nadie con presupuesto suficiente tiene razón económica para financiarlos. Eso es un hecho. Significa que no puedes afirmar con certeza científica rigurosa que un extracto de cáscara de nogal negro va a producir en tu cuerpo exactamente lo que produce en un ratón de laboratorio o en un cultivo celular. La distancia entre esas dos cosas es real y honesta. Segunda limitación. La juglona en concentraciones altas es tóxica. No solo para los parásitos, para células en general. El uso prolongado de cualquier preparación de cáscara de nogal negro puede causar irritación gastrointestinal, tensión sobre el hígado y los riñones, y en dosis extremas efectos mutagénicos documentados. El uso tradicional siempre fue corto, específico y estacional. Nunca fue un suplemento diario indefinido. Tercera limitación. Si tienes alergia conocida a las nueces o a los frutos secos, el Juglans nigra y cualquiera de sus derivados está completamente fuera de tu radar. Sin excepciones. Este video documenta la historia botánica y el estado de la investigación disponible. No es consejo médico, nunca lo será. Si tienes una condición de salud específica, eso es una conversación con un profesional, no con un video de YouTube. Dicho eso, pasemos al protocolo. Los herboristas tradicionales de Norteamérica lo llaman el proceso de la cáscara oscura. Tiene 3 momentos. El primer momento es el despertar. La ventana de cosecha ocurre entre julio y octubre en el hemisferio norte, cuando los frutos maduran y comienzan a caer al suelo. El criterio de selección es simple. La cáscara debe ser verde, completamente verde, firme al tacto, con un aroma que recuerda al limón amargo mezclado con algo herbal denso. Ese olor es la juglona volátil. Cuanto más intenso, mejor la cosecha. Cuando la cáscara empieza a amarillar y luego a ennegrecerse, la concentración del compuesto activo cae entre 3 y 10 veces respecto al pico verde. Los investigadores han documentado que el mayor contenido de juglona ocurre en la segunda mitad de julio y durante agosto. Esa es tu ventana óptima. Usa guantes desde el primer contacto. No es opcional. El juglante de la cáscara mancha la piel de un marrón oscuro que puede durar semanas. Algunos artesanos lo usan como tinte natural.
Tú probablemente no quieras explicar el color de tus manos en el trabajo el lunes. El segundo momento es la separación. Aquí se trabaja con cuchillo y tabla, siempre con guantes. El movimiento es parecido al de pelar un mango muy firme. Cortas en capas, rodeando el núcleo duro interior, hasta quedarte solo con la cáscara verde. Descarta sin dudar cualquier sección que ya esté negra, blanda o con presencia de hongos. Solo usas lo verde y firme. Corta esos trozos en piezas pequeñas para aumentar la superficie de extracción. Llena un frasco de vidrio de boca ancha, de unos 500 mililitros, aproximadamente hasta la mitad con esos trozos. Algunos herboristas añaden una cucharadita de vitamina C en polvo para reducir la oxidación del extracto. Luego cubres completamente con vodka o cualquier alcohol de al menos 40 grados. El alcohol es el solvente. Necesitas que toda la cáscara quede sumergida. Si flota, presiónala hacia abajo con el fondo de un frasco más pequeño o con una piedra limpia. Cierra el frasco herméticamente. Etiqueta con la fecha. El tercer momento es el flujo. Guarda el frasco en un lugar fresco, oscuro y estable durante 4 a 6 semanas. Agita suavemente cada 2 o 3 días. En las primeras 24 horas el alcohol ya comenzará a oscurecerse. A los 3 días será completamente negro con un tono verde profundo. A las 6 semanas, filtra el contenido a través de un filtro de café o una tela fina hacia un frasco de vidrio ámbar. Exprime los restos de cáscara para recuperar todo el extracto posible. Lo que tienes al final es una tintura concentrada. Negra. Densa. Con un olor amargo y tánico que los herboristas reconocen de inmediato. Conservada correctamente en frasco oscuro y bien cerrado, dura años. El uso tradicional más documentado es tópico. Aplicación directa sobre infecciones fúngicas superficiales de la piel. Para cualquier uso interno, la consulta con un herborista certificado o profesional de la salud es el paso previo no negociable. Este árbol produce su propia química de defensa. No espera que el entorno sea amable. No pide permiso para ocupar su territorio. Convierte lo que otros organismos experimentan como amenaza, esa sustancia que envenena el suelo alrededor de sus raíces, en su ventaja competitiva más poderosa. Cuando los biólogos estudian cómo algunos organismos responden al estrés moderado fortaleciéndose en lugar de debilitarse, lo llaman hormesis. Cierto nivel de presión activa mecanismos de adaptación que la comodidad nunca activaría. Los bosques donde crece el Juglans nigra son así, exigentes, poco tolerantes, y sin embargo producen algunos de los árboles más valiosos del planeta. Tú has vivido eso. Probablemente más de una vez. Esa época en que las condiciones no eran las que querías y sin embargo algo en ti encontró la manera. Hay una pregunta que vale la pena hacerse mientras miras este árbol. ¿Qué has descartado en tu vida? ¿Qué has tratado como residuo o como obstáculo, que en realidad lleva dentro el compuesto más valioso que tienes? Comparte esto con esa persona que siempre te dice que la naturaleza es bonita, pero que para las cosas serias hay que ir a la farmacia. Con ese familiar que nunca ha cuestionado de dónde viene lo que consume, ni por qué cuesta lo que cuesta. Que vean los datos, que lean las fuentes, que decidan ellos. Y antes de irte, una pregunta para los comentarios. 2 posiciones reales, sin respuesta correcta. ¿Le confías más tu bienestar a un compuesto sintetizado en laboratorio, con respaldo institucional pero sin ensayos clínicos completos en humanos para muchas de sus aplicaciones? ¿O a un extracto vegetal con 500 años de uso documentado por múltiples culturas independientes, pero sin patente que lo respalde? No te pido que estés de acuerdo con nadie, solo que respondas con honestidad. Lo que piensas de verdad, abajo en los comentarios. Si este video llegó a ti es porque buscas algo más que el menú que alguien decidió que debías tener. Este canal existe para las personas que eligen saber antes de consumir, que prefieren entender el origen antes de depender del producto, y que creen que el conocimiento de los que vivieron antes que nosotros merece al menos ser escuchado antes de ser descartado. Si ese eres tú, ya sabes dónde estamos.